Esto es Tu Tele Rusa. Y Tu Tele Rusa de hoy se refiere a ir ganando, pero con miedo a perder, con lo cual no me creo mucho que vayan ganando. Pero, bueno, hoy vamos a tener menos que otras veces porque hay una tele rusa que ya no es rusa, pues está en Latvia, que es Letonia. Yo no sé por qué Latvia es Letonia, nunca entendí por qué nos hicimos ese lío, pero en la capital, que es Riga. Pero, bueno, vamos a empezar con esto de hoy. Por cierto, me han reclamado mucho que está muy alto el audio de la tele rusa y entonces no se oye bien lo que yo digo, que ya de por sí me voy haciendo líos tratando de traducirlos, así que esto va sin más así. En varias ocasiones me voy a estar presentando con uniformes diversos, pero sin los listones estos. Este señor es Vladimir Solovyov y es presentador de la televisión rusa. Es un presentador de la televisión rusa que tiene más cara que espalda, y lo vamos a ver hoy por qué. Primero que nada, vamos a ver cómo se trata él mismo de glorificar ante su público. Y dice que sin las insignias, se va a usar varios uniformes del ejército ruso para apoyar al ejército ruso, pero sin las insignias porque mi único rango es el señor viejo de la Federación Rusa. Porque hay algunas limitaciones por la edad que es muy desagradable, por cierto. Es decir, lo que está diciendo Vladimir Solovyov es que él no está luchando con el ejército ruso en el frente porque ya es muy mayor. Porque cuando era joven, tampoco. Él nunca hizo el servicio militar. Él es hijo de una familia rica, él estudió inglés, estudió en Londres, estudió en Italia, él es un hombre de la jet set, que nunca estuvo en el ejército. Pero luego se mete con la gente que huye de la guerra, como lo van a oír. Pero sigamos con Vladimir Solovyov, que tiene mucho que decir de lo maravilloso que es él. Considerando que Zelensky me odia en lo personal, Zelensky personalmente dio una directiva para mi liquidación. ¿Seguro? Hombre, no tiene a nadie más que liquidar. No tiene a los generales que están masacrando a los ucranianos, no tiene a Putin, no tiene a Lavrov, no, va a matar a un charlatán de la televisión rusa. Aquí lo que me escribió alguien de nombre, tengo que regresar, de nombre Víctor Rosumovsky. Quizás es momento de dejar de presentar las mentiras como verdad. Dejen de engañar a la gente. La gente pensante y racional ya no cree en nada de ustedes. ¿Sabes qué, Víctor? Si estás en Rusia, te vamos a encontrar. Vamos a averiguarlo todo sobre ti. No conocerás un momento de paz. ¿Tú te imaginas a cualquier presentador de la televisión de cualquier lugar del mundo amenazando a un ciudadano que le escribió un correo electrónico o una carta o una postal, lo que sea, estando en desacuerdo con lo que dice? Amenazándolo como lo amenaza este mamarracho. Pues mira, seguimos con Solovyov, que a lo mejor para ellos, se refiere a los desertores o los que han huido de Rusia para no estar en la guerra, no hay mayor valor que comer y beber hasta que les dé cirrosis del hígado y morirse defecando todo sobre ellos mismos, defecando completamente sobre ellos mismos, con pequeños diamantes, en algún lugar de una hermosa villa cerca del lago Como. Pero yo hice mi elección y es diferente. Una villa en el lago Como, en Italia, sería bonita, ¿no? Y aquí está diciendo este tipo que renunció a ella, ¿verdad? O sea, a lo mejor tenía una villa en Como y renunció a ella, o a lo mejor no. Vladimir Solovyov, como niño rico que es,
tenía dos villas en Rusia, en Italia, perdón, junto al lago Como, y esta es la casita de Vladimir Solovyov junto al lago Como. 927 metros cuadrados, esto lo saqué de un documental de Navalny sobre este personaje. Y este señor, el problema es que le decomisaron la villa. Tengo más aquí, siento mucho presentarlo así, pero ya no tuve tiempo de hacerlo mejor. Le habían quitado sus villas como parte de las sanciones rusas y estaba negro. Y para remate, además, resultó que alguien entró en sus villas y las pintó la piscina de rojo y trató de quemarla. Es el cariño que se tiene para estas personas, como ustedes pueden ver. Entonces, pues, este es el gran señor Vladimir Solovyov y sus encantadoras, valerosísimas formas de apoyar a la Unión Soviética, Rusia. Dios mío, perdón, las personas que tienen mi edad, nos hacemos un lío con eso siempre, porque además reñíamos a quienes le llamaban Rusia a la Unión Soviética. Así que bueno, vamos a oír más de nuestra tele rusa. Tenemos que liberar el territorio de Ucrania de esta basura nazi. No hay otra cosa que pueda funcionar. Si intentamos cualquier cosa como congelar este conflicto o un alto al fuego o cualquiera de esas cosas que nos sugieren los humanitarios, todas estas personas simplemente quedarán destruidas. Y entonces el presentador aclara: entendemos bien que esto es el mal absoluto. A menos que el mal sea destruido, entendemos cómo nos amenaza a nosotros y a nuestro país, a nuestros hijos y a nuestros nietos. No podemos detenernos, no importa cómo, no podemos detenernos. Bien, aquí queda muy claro. La idea es salvar a los ucranianos de los malvados nazis, ¿no? Bueno. Mientras Ucrania siga existiendo de cualquier forma, la amenaza contra Rusia también existirá. Claramente, Ucrania no es la única que es una amenaza, pero Ucrania es una amenaza directa y constante. Uno puede ocuparse de los húngaros, de los polacos, de los estadounidenses, de los mexicanos o de cualquier otro que se porta conmigo, incluso con los pingüinos del Atlántico, del Ártico, pero no se puede hacer nada con personas rusas que se llaman a sí mismas ucranianos por rechazar todo lo que es ruso. Pues sí, esto es lo que tenemos. Pero bueno, entonces ya no nos estamos de acuerdo. O vamos a salvar a los ucranianos para que no los maten los nazis, o vamos a acabar con los ucranianos. Ya no me queda claro. Yo insisto que soy una persona racional, dice este personaje. Creo que es racional para cualquiera de nosotros que los ciudadanos de la antigua República Soviética Ucraniana, y más para los europeos, si lo pueden creer, incluso los polacos se beneficiarían de que Ucrania no existiera. Sería mucho más pacífico para todos. Rusia era, es y solo puede ser un imperio. Un imperio siempre es una nación militar. Una nación militar tiene que pelear de vez en cuando. Tiene que traer a la sumisión o pacificar a los bárbaros de los que está rodeados. Y en este momento los bárbaros están en nuestras fronteras occidentales. ¡Wow! Me encanta. Pero al mismo tiempo tenemos estas dos cuestiones. A mí me encanta esto. Tenemos a una persona por un lado que dice que Rusia está ganando, no pasa nada, y otros que dicen es que si perdemos nos pueden hacer un juicio internacional en La Haya. No sé por qué en La Haya, quizás por el Tribunal Internacional de La Haya, pero lo que le tienen miedo es a La Haya. Tenemos entonces primero a este hombre.
Rusia está peleando de manera triunfante contra más de 1.000 millones de personas del mundo occidental. Durante todo este año, el mundo occidental ha sido incapaz de superar a Rusia. Todo ciudadano ruso estará de acuerdo conmigo. Hay agua caliente, hay alimentos. Perdón, regreso. Hay alimentos, hay agua caliente, hay trabajos, nuestro transporte está funcionando, nuestro metro está funcionando, se pagan nuestros salarios, estamos incluso evolucionando, se está reestructurando nuestra economía. En realidad es un triunfo de Rusia. No hay aislamiento de Rusia, especialmente porque China se une a Rusia en su triunfo, aunque algunas personas están tratando de desequilibrarlo. Y se nos une la India y el sudeste asiático, África y América Latina. No hay aislamiento de Rusia del que se pueda hablar, porque estamos triunfando en nuestra masiva operación especial. Bueno, está bien. Todo el mundo está con Rusia. Y su operación especial, pues está siendo exitosísima. Todo el mundo está de acuerdo con ellos. Que han estado en retroceso desde agosto militarmente. Bueno, eso no lo vamos a contar. Y que no hay 1.000 millones de personas en el ejército luchando contra ellos, también sería bueno mencionarlo. Pero si es así, ¿por qué temerle? Y esta dice, cuando vemos que se está destruyendo la infraestructura ucraniana todos los días, esa infraestructura que ayuda a que los ucranianos luchen, que maten a nuestra gente en los territorios que ahora son nuestros. Claro, la idea es, si tú declaraste que este territorio es tuyo, pues cuando muere alguien, pues murió uno de los tuyos, aunque esté luchando contra ti. Curioso. Me asombra nuestra gente. Y desafortunadamente conozco a varios de ellos, incluso algunos en círculos muy, muy altos, que le temen a esto. Les da miedo llamarles a las cosas lo que son. Por lo que piensa mucha gente allá en las alturas. Quizá es momento que se retiren de esos círculos altísimos, dice Solovyov. Podemos escupirle a lo que piensan allá arriba. La gente que le tiene miedo a la Haya. Escuchen, tienen que tenerle miedo a perder, a estar humillados y a tenerle miedo a traicionar a su gente. Si logramos perder, la Haya, real o hipotética, vendrá incluso por quienes limpian las calles detrás del Kremlin. Esto es increíble. O sea, se le está diciendo a la gente en Rusia, no a nosotros, se le está diciendo al público ruso que si se pierde, el Tribunal de la Haya acusará de crímenes de guerra hasta a quienes están limpiando el empedrado detrás del Kremlin. Pero no podemos perder. Si uno le tiene miedo a la Haya, que se quede fuera del bosque. No habrá ninguna Haya si esto ocurre, dice Solovyov, no quedará nada. El mundo entero se convertirá en cenizas. Este hombre quiere la destrucción, quiere mucha guerra y mucha muerte. Lleva años, semanas pidiendo el ataque con armas nucleares contra los malvados occidentales que estamos allí invadiendo. Ya nos vieron, ¿no? Estamos re mal. Bueno, vamos a hablar ahora de la otra televisión rusa que lleva Natalia Sindeyeva. La historia es la siguiente, miren. Esta persona inició una televisión para hablar de cosas que le interesaban a los rusos, pero con el tiempo empezaron a meterse en cuestiones políticas y a dar noticias, y las noticias que daban como canal independiente pues no coincidían muchísimo, que digamos, con las que venían en la televisión oficial rusa. ¿En qué acabó esto? Lógicamente, en que el gobierno ruso cerró este canal, sobre todo al comenzar la guerra en Ucrania. Esta es la dueña, es una periodista, Natalia Sindeyeva. Y la televisión rusa, esta televisión que se llama Rein TV, se mudó, decíamos, a Letonia, a Riga, a la capital, y es televisión en ruso para los rusos a través de YouTube. Pero están
también TV Rain Newsroom, que están transmitiendo en inglés. Por supuesto, al cierre de las televisiones independientes en Rusia, no hubo una reacción, por ejemplo, de Pablo Iglesias en la base, explicando que era un horror la censura de los malvados rusos contra los pobrecitos rusos. No. Él protestó porque se dejó de emitir Russia Today como propaganda de guerra de un país que dice que está en guerra con nosotros. Si dices que estás en guerra con nosotros, igual tus mensajes no me interesa que nos lleguen, que le lleguen a mi gente. Pero de eso sí protestaron Pablo Iglesias y su gente, pero no protestaron por el cierre de TV Rain, de Rain TV y de todos los demás canales y medios de comunicación independientes. Terminamos pues con la tele rusa de hoy. Miren, es muy repetitiva ya la tele rusa. Estamos peleando contra la OTAN. Occidente quiere desmembrar a la Federación Rusa y convertirla en una serie de pequeños países, que no sé de dónde sacan eso. Porque a Occidente, ¿sabes qué le conviene? Una Rusia que tenga relaciones comerciales y que se lleve bien con todo el mundo y que se comporte como se comporta cualquier otro país. Es un mucho mejor negocio. Es mucho mejor negocio en todo, en intercambio cultural, en intercambio social, en intercambio político, en mantenimiento, conocimiento y desarrollo de las tradiciones de los distintos países, en el desarrollo no sé, como yo voy a Alemania, estoy con los alemanes, no pasa nada. Voy a Francia, es que Francia invadió a México. Sí, pero ya no me voy a acordar, ¿no? Porque los franceses de hoy además no invadieron México. Entonces, lo más que me dicen es que no sé hablar francés y yo me siento muy ofendido, pero me aguanto. Una Rusia democrática, libre, con una oposición razonable, es lo que le conviene a todo el mundo. Porque mucha gente se olvida de que aquí puedes ser el más grande opositor a Pedro Sánchez, y puedes insultar a Pedro Sánchez, y puedes decir canciones horrorosas contra Pedro Sánchez, y puedes atacar como te dé la gana a los partidos en el poder, y no te va a pasar nada. Y no olvidemos que cuando eres Navalny y atacas al partido en el poder, pues acabas en la cárcel. O Jodorkovsky, que también se echó 10 años de cárcel después de ser el hombre más rico de Rusia, simplemente porque le cayó mal a Putin. Así que es bueno tener presente que esto es la propaganda a la que están sometidas las personas, muchas de las cuales hoy creen que de veras todo el resto del mundo son sus enemigos y los quieren matar. Y es un poco al revés, es Putin que le encantaría acabar con nosotros.